En un mundo cada vez más conmocionado. Tiempo de reflexión. Lunes a viernes, 10 a 11 de la mañana, en Radio Kairos 2020. Tiempo de reflexión. Muy pero muy buenos días, que Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Tiempo de Reflexión. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste en esta mañana? En este día que Dios nos presenta, nos regala, nos bendice, poniendo en nuestras manos una oportunidad de hacer lo mejor. Me acompaña en esta mañana, como siempre, nuestro hermano Raúl Ibáñez. ¿Cómo estás, Raúl? Que Dios te bendiga. Amén. Bendiciones a todos. Que Dios los bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos acompañan siempre. Les invito a tomar lugar en esta mesa. Quiero arrancar invitándote para este sábado 11 de enero, este sábado 11 a las 6 de la tarde. Te invito a la gran inauguración de la iglesia Oasis en Da Palm, la iglesia americana, servicio en inglés. El pastor Mike Sloan y su esposa Tina Sloan nos están invitando a ser parte de este gran evento, un gran comienzo de victoria. ¿Dónde? Allí en el 6863 Sur Congre Avenue, esto es Congre, casi esquina Jaipoluxo. La iglesia Oasis en Da Palm hace su gran opening, su gran inauguración, dando comienzo a algo especial que Dios trae para nuestra comunidad. Y el domingo 12 de enero a las 10:30 de la mañana continúa este servicio de opening, de inauguración de la iglesia Oasis en Da Palm. Si tienes algún amigo, familiar, compañero de trabajo que solo habla inglés y tú quieres ganarlo para Cristo Jesús, esta es una oportunidad de llevarlo a una iglesia fundamentada en la palabra del Señor. Los pastores Mike y Tina Sloan te invitan para el gran opening, Oasis en Da Palm. Ese es el nombre de la congregación, ubicada en el 6863 Sur Congre Avenue. Y el domingo 12 de enero a las 6 de la tarde, todos en el servicio de español celebrando esta gran bendición. Quiero compartir con todos ustedes un tema y te invito a que lo reflexionemos juntos. Es una pregunta hecha en 3 partes. Y dice así: ¿cómo hemos crecido? Porque todos hemos crecido en algo, en la familia, como persona, como trabajo, como empresa, como congregación, etc. ¿Cómo hemos crecido? La segunda pregunta: ¿cómo estamos creciendo? Como persona, como esposo, esposa, padres, hijos, familia, comunidad, congregación. ¿Cómo estamos creciendo? Y la tercera pregunta es: ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crecer como persona, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como comunidad, como trabajo, como empresa, como congregación? ¿Cómo vamos a crecer? Repito, ¿cómo hemos crecido? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Y cómo vamos a crecer? Y para eso yo te invito a que me acompañes a Lucas capítulo 2, verso 52. Vamos a mirar unos principios de verdades tremendas, nada más y nada menos que en el ejemplo de Jesús. Y dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Repito, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gracias, Raúl. Es preciosa esta palabra. Vamos a mirar varios detalles en un versículo corto. En este solo versículo dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Quiero que miremos algo bien importante. La palabra en, porque dice: y Jesús crecía en sabiduría
y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Un principio que hoy vamos a estar reflexionando vos y yo. La palabra en significa dentro. Y Jesús dijo que fuera de mí nada podéis hacer. Eso no, Jesús nos lo dejó muy claro. Fuera de mí nada podéis hacer. Un pámpano que no está agarrado al árbol, es imposible que lleve frutos si no está agarrado a la planta. Nosotros fuera de Jesús, si no estamos en Jesús, ahí no vamos a lograr nada. Entonces ahí hay que entender ese principio. Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y si nosotros no estamos en Jesús, no estamos en Dios, no vamos a poder crecer en ninguna de estas 4 etapas. Tenemos que crecer en sabiduría, tenemos que crecer en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces ahora, ¿cómo hemos crecido? ¿Hemos crecido en Dios? ¿Nosotros estamos creciendo en Dios o vamos a crecer en Dios? ¿Vamos a crecer dentro de Él? ¿Vamos a crecer en sabiduría, en estatura y en gracia? Eso es muy importante. Y para esto yo quiero que tú me acompañes un ejemplo. Yo quiero que miremos lo que significa sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Porque Jesús crecía en sabiduría. Jesús crecía en sabiduría. Sabiduría es un conjunto de conocimientos que tiene una persona adquiridos a través del estudio o de la experiencia. Es un conjunto de conocimientos, que se adquiere a través del estudio o la experiencia. Son conocimiento profundo en la ciencia o en el arte de la vida. Es un conjunto. Y nosotros como persona, como esposo, como esposa, como padres, como hijos, como sociedad, como congregación, como siervos de Dios, tenemos que crecer en sabiduría. Y para eso, para poder crecer en sabiduría, tenemos que estudiar, prepararnos y vivir. Porque el vivir te trae experiencia. Es saber vivir el momento te trae experiencia. A mí me gusta mucho hablar con la gente que ha vivido mucho, con la gente grande, tiene mucho que enseñarte, mucho que contarte. Y he tenido el privilegio de conocer muchas personas con quienes me gusta sentarme a hablar, porque me doy cuenta que han vivido mucho, que han experimentado mucho. Y una de las cosas que me gusta es que son personas sabias, personas que saben hablar, personas que han crecido en sabiduría. Y Jesús crecía en sabiduría. Y me encanta eso, porque Jesús, cuando tenía 12 años, allí lo miramos en el capítulo 2 de Lucas, Jesús y sus papás, José y María, tienen un pequeño incidente que cuando se regresan para su hogar, después de haber ido, como era la costumbre, a ciertas fechas viajar a Jerusalén, y de regreso, pensando que Jesús estaba con la familia, con las amistades, pues se quedó tranquilo, los papás se quedaron tranquilos, pero después se dan cuenta que Jesús no está con la familia. Y eso nos pasa a nosotros. No, está con los amiguitos, está aquí, está allá, nos pasa en la iglesia. No, está con los chicos en el cuarto de los niños y estamos tranquilos ahí.
pero siempre es bueno darse una vueltita, ¿no? A veces nos juntamos varias familias en una casa, nos vamos, no, está con el tío, está con los primos, está allá afuera, pero siempre es bueno darse una vueltita a mirar, ¿no? Bueno, algo así le pasó a José y a María, como nos pasa a nosotros, nos confiamos y no, Jesús está con los tíos, está con los primitos, está con los amiguitos, pero después se dieron cuenta de que Jesús ahí no estaba y se pegaron la vuelta a buscarlo a Jerusalén. Y eso, si miramos la Biblia, no estaban ahí al toque, a un par de bloques, a un par de millas, estaba a la distancia. Y dice que cuando llegaron lo vieron a Jesús hablando con los eruditos, con los sabios, y todos estaban realmente maravillados. Podemos mirar Lucas capítulo 2, verso 46 y verso 47 inclusive. Con esto se encuentra José y María cuando llegan a Jerusalén por Jesús. Dice así: y aconteció que 3 días después, 3 días después, ¿sabes lo que 3 días después? A mí me llega a faltar uno de mis hijos, porque lo perdí, no sé. Me vuelvo loco. Creo que a cualquiera de nosotros nos pasaría. Y yo creo que le pasó a José y a María también. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Vamos al verso 47. Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Gracias, Raúl. Estamos hablando que los doctores de la ley le estaban hablando a Jesús y haciéndole pregunta a un niño de 12 años. Esto es maravilloso. Y yo me saco el sombrero con esos papás que en cierta manera fueron de gran influencia para que un niño de 12 años tuviese conocimiento de la palabra. Y muchos decimos, bueno, pero era Jesús. Jesús es la palabra, Jesús es Dios, sí, pero no nos olvidemos que Jesús, abandonando su condición de Dios, vino y se hizo hombre. Él tuvo que adquirir también el conocimiento aquí y prepararse, y eso lo hicieron sus papás. Prepararlos. Y lo prepararon a Jesús. Jesús creció en una familia judía practicante y creció en el conocimiento. Le enseñaron. María no se quedó con que el ángel vino y le dijo lo que iba a pasar con Jesús y se cruzó de brazo y no cumplió su función juntamente con su esposo José en educar y preparar a Jesús. No. Entonces ahora miramos un niño de 12 años bien preparado. Una persona que ahora con 12 años de edad está sentado junto a doctores de la ley. Y estos se maravillaban escuchando y preguntando y escuchando la respuesta que Jesús les daba. Precioso. Entonces ahí miramos después en el versículo 52 que Jesús crecía en... La palabra en significa dentro. Significa que Jesús fue preparado. Jesús fue capacitado. Jesús creció dentro de la sabiduría, dentro de la preparación, dentro del estudio de la palabra. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque nos tenía que dejar ejemplo a nosotros de prepararnos en la palabra. Y a veces nosotros, solo porque tenemos el llamado, creemos que ya estamos iluminados y no nos preparamos en el conocimiento de la palabra, y lamentablemente hoy en día hay mucha gente produciendo mala praxis espiritual porque fueron llamados y nunca se prepararon, porque pensaron que por simplemente ser llamados ya son iluminados y se bastan con lo que creen tener de unción y no se preparan. Yo siempre he dicho algo muy al extremo. Si alguien siente el llamado a ser cirujano, pues y no se preparó, yo ni loco me pongo en las manos de alguien que quiere operar a alguien
hacer una cirugía sin verse preparado, por más que haya sentido el llamado a ser cirujano. ¿Cuántos de niños y de adolescentes no hemos querido ser veterinarios? ¿Cuántos no quisimos ser doctores o abogados o bombero, policía o enfermero? Para lograrlo tenemos que estudiar, porque si no, no lo vamos a lograr. No vamos a lograr ayudar a nadie. Lo mismo nos pasa a nosotros si queremos realmente servir a Dios. Tenemos que prepararnos, porque Jesús creció en sabiduría y nosotros tenemos que crecer en sabiduría. Dice la pregunta de este programa de hoy para reflexionar: ¿cómo hemos crecido? ¿Hemos crecido en sabiduría? ¿Somos sabios? ¿Nos hemos preparado? ¿Hemos crecido en la preparación? ¿O lo hemos dejado todo en que Dios me llamó y que a mí me ungieron y me llamaron o me profetizaron? Porque yo recuerdo siendo muy niño, un teenager, estando en la tercera hilera de un templo muy grande, con muchísima gente, vino un siervo de Dios del Brasil, en aquel entonces a mi ciudad, en Rosario, Argentina, el profeta David Oliveira. Y desde el altar apunta hacia mí, y yo miro a quién estará hablando, y me dice: no, a ti. 15 años tenía yo. Sin embargo, Dios le habló y me dijo: prepárate, porque te voy a enviar a las naciones. Tengo un pueblo preparado para ti, una tierra donde no se habla tu lengua. Con los años, aquí estoy en los Estados Unidos, ya llevo poquito más de 20 años. Déjame decirte algo, son 23, 24 años, déjame decirte algo, había que prepararse para servir a Dios. No nos podemos quedar con que Dios nos llamó y no prepararnos en sabiduría. Tenemos que crecer en sabiduría. Yo no me puedo largar a construir una casa si no me he preparado en construcción, en la sabiduría de la construcción. Yo no me puedo largar a ser médico si no me he preparado en la sabiduría de ser médico para ser médico. Jesús creció en sabiduría. Entonces, ¿cómo hemos crecido? ¿Hemos crecido en sabiduría? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Estamos creciendo en sabiduría? ¿Nos estamos preparando? ¿O cómo vamos a crecer? ¿Nos vamos a preparar en sabiduría para crecer también en sabiduría? Eso es muy importante nosotros que lo tengamos presente. Jesús crecía en sabiduría, pero también crecía en estatura. El significado de la palabra estatura, un ejemplo, significa altura de una persona desde los pies a la cabeza. Esa es la estatura. No está hablando de brazo a brazo, porque ese no sería la estatura, sería lo ancho. Jesús crecía en estatura. Dice, medida que se mide de los pies a la cabeza. Y yo recuerdo cuando mis hijos eran babies, y me imagino que vos también te acordás de esto, que llevabas a tu hijito, en caso de que seas papá o mamá, llevaban a tu hijito al doctor y lo medían. Cada vez que lo llevábamos a la cita médica, lo medían y nos decían: creció tantos centímetros, tantas pulgadas, nos pesaban, le medían la cabecita, medían los brazos, medían las piernas, medían los piecitos, para ver que haya un crecimiento normal. Porque hoy en día lo que mucho queremos es crecer y no sabemos si nos crece la cabeza, nos crece la mano, nos crece un pie. Yo he conocido personas que le han crecido, un ejemplo, una pierna, le crecía. He conocido personas que han sufrido una enfermedad que solo le crece la cabeza, un ejemplo. Hay personas que solamente les crecen los brazos o las manos. Me tocó ver una persona que una vez le crecía las manos, solamente las manos. Al principio, qué bueno, qué mano grande, pero después eso ya se transformó en algo deforme. ¿Ves? Muchas veces, está creciendo rápido, y a veces nos ponemos contentos por el crecimiento, pero a veces el crecimiento no es normal. Entonces, un ejemplo, Jesús crecía en estatura. Y para crecer en estatura hay que crecer dentro de lo normal. Y muchas veces nosotros tenemos como concepto cosas que son normales cuando no las son. Y Jesús crecía en
dentro de la estatura, dentro de lo normal de una estatura, y eso lo podemos llevar al mundo espiritual, a una comparación espiritual. ¿Cómo estamos creciendo como personas? Como papás, como mamás, como hijos, como hermanos, como amigos, como pastores, siervos, como iglesia, o sea, congregación. ¿Cómo estamos creciendo comunidad? ¿Estamos creciendo bien? Porque no es solamente crecer, estamos creciendo bien. ¿Cómo hemos crecido? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cómo vamos a crecer? Lo vamos a hacer bien, porque Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Entonces Jesús llevaba un crecimiento normal. Crecía normal. Muchas veces queremos crecer, y estamos creciendo normal. Un ejemplo, yo conozco, voy a mirar a mi casa, ¿no? Voy a venir a mi familia. Cuando ven a mi hijo de 12 años y dice, wow, qué grandote que está, cómo creció. Sí, está enorme. Y lo medimos con los otros hermanos, ya los alcanzó a todos, a las niñas, las repasó, que son mayores que él, al hermano varón, lo alcanzó. Y así, y dice, wow, cómo ha crecido. Pero gracias a Dios ha crecido normal. Ha crecido normal, se ha desarrollado normal. Crecer en sabiduría y en estatura. Jesús crecía en estatura. Que nosotros como congregación también crezcamos, no solo en sabiduría, sino en estatura, ¿no? A veces sí, hemos crecido un montón, tenemos lleno de gente. ¿Estamos creciendo normal? A veces nos podemos jactar de grandes crecimientos, pero a veces no, a lo mejor no es un buen crecimiento. ¿Ves? Tenemos que juzgarnos a la luz de la palabra de Dios si estamos creciendo bien. Y no podemos decir que la cantidad de gente es sinónimo de éxito, porque si no Jesús fracasó. Porque si bien Jesús, él en 2 ocasiones alimenta más de 5.000 personas, era por eso, porque la gente le seguía a Jesús por las señales, ¿no? Y de hecho hubo un momento que Jesús le dijo hasta a sus discípulos, bueno, si ustedes también se quieren ir, aprovechen este momento, porque todo el mundo se le estaba yendo a Jesús de su congregación. ¿Y por qué se le estaba yendo la gente a Jesús de la congregación? Porque Jesús empezó a predicar cosas que a la gente no le gustaba escuchar. Eso no es cosa de ahora solamente, ¿eh? No solamente ahora la gente se va de una iglesia porque el pastor empezó a apretar clavija, a ajustar las cuerdas, enseñando la palabra, verás cómo es. Le pasó a Jesús también cuando empezó a enseñar, al punto que los discípulos decían, ¿y quién va a poder aguantar semejante palabra? Eso le pasó a Jesús en su propia congregación, si lo queremos mirar así. Jesús como el pastor de los pastores en su congregación, la gente también se le empezó a ir porque Jesús empezó a predicar cosas que la gente, no, espera, danos de comer Jesús, danos los milagros, danos todo, pero nos estás hablando ya de compromiso, nos estás hablando de meternos seriamente con las cosas de Dios, nos estás hablando bastante duro, ¿quién se podrá aguantar esto que tú nos estás diciendo? Mejor, como dice el dicho, patita, ¿para qué te quiero? Yo de acá me voy. La pastora Patricia Alegría es muy, que le mando un saludo muy grandote, es muy fan de un joven latino que hace unos videos tremendos, ¿no? Y no doy el nombre del joven de los videos porque no lo recuerdo el nombre. Pero un ejemplo, en ese video, el joven está escuchando al predicador y dice, eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí, yo recibo aquí. Entonces llegó un momento que el predicador empieza a decir cosas fuertes, ¿no? A ver cuánto van a dejar el pecado, mientras profetizaba que van a tener casa, amén, yo recibo esa casa. Van a tener carro nuevo, amén, que va a ser próspero en la economía y en los negocios, amén, aleluya. Pero cuando el predicador empieza a decir, pero tienes que abandonar el pecado, tienes que ser serio con Dios, ponerte en santidad, dice, no, yo ese jueguito ya no juego, decía este video en forma de chiste, ¿no? Y a veces nos pasa eso, si en la iglesia nos están diciendo cosas buenas, que a mí no me incomode demasiado, todo está bien, amén, yo recibo,
eso es para mí, aleluya, recibo. Pero si la cosa se empieza a poner seria, que hay que dejar de pecar, que hay que empezar a tener cuidadito como nos vestimos, que tenemos que dejar darle al pisto, tenemos que dejar darle un montón de cosas, bueno, ya no nos está gustando mucho y hay que empezar a ver dónde nos congregamos. Bueno, a Jesús le pasó. Es que la gente no quiere crecer en sabiduría y en estatura. ¿Ves? Entonces, bueno, a Jesús le pasó, como te dije. Acabábamos de ver el significado de estatura. Vamos a mirar el significado de gracia, porque Jesús no solamente crecía en sabiduría y en estatura, sino que también crecía dentro de la gracia. ¿Y qué es gracia? Un ejemplo, benevolencia. Benevolencia, que significa favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Buena educación. Qué importante es la buena educación. Porque si somos bien educados, vamos a hallar gracia por la gente. Hay mucho. Un ejemplo, una vez me gustó un tema que leí del Dr. Dobson. De hecho, hay un escrito por el Dr. Dobson que dice: Pastor, ¿por qué no aceptan a mis hijos? Y a veces nos preguntamos, muchos papás, ¿por qué no quieren a mis hijos? En esta iglesia no quieren a mis hijos. En esta iglesia no quieren a mi hijo. Y siempre culpamos a los demás que no saben amar. Pero a lo mejor los que no supieron educar a los hijos somos nosotros. Y la gente no está obligada a aguantar la malcriada de nuestros hijos. La gente no está obligada a aguantar la mala educación de nuestros hijos. Lo irrespetuoso que pueden ser nuestros hijos, lo antipático que pueden ser nuestros hijos. Sí, porque yo sé que hay niños que son calladitos, pero hay niños que aparte de ser calladitos son maleducados, no te devuelven un saludo, no te miran a la cara. Entonces un montón de cosas, hacen muchos berrinches, etcétera, etcétera. Entonces hay gente que no está obligada a aguantar a nuestros hijos. Y tampoco vos podés esconder a tu hijo siempre. Tampoco lo podés tener, qué sé yo, apartado siempre, porque está en el mundo y va a estar expuesto. Entonces, nosotros como padres siempre tenemos que educar bien a nuestros hijos. ¿Para qué? Y para que nuestros hijos también crezcan en gracia para con la gente. Es importantísimo. Pasa que nosotros a veces nos justificamos diciendo: a mí no me importa lo que la gente diga. Que la gente diga lo que quiera. A mí lo que me importa es lo que diga Dios. Y bueno, vamos a mirar. Jesús aquí en el capítulo 2 de Lucas, verso 52, crecía en gracia para con Dios y los hombres. La cosa va junta, no va por separada. Va junta. Si creces en gracia para con Dios, vas a crecer en gracia para con los hombres también. Y aun cuando la gente puede que no te quiera porque vos tenés una fe en Jesús, de repente la gente no puede dejar de reconocer que también eres una persona con gracia, una persona bien educada. Porque a lo mejor no aceptan tu fe, pero a lo mejor te aceptan porque eres una persona educada. A veces, lamentablemente, hay gente que no la acepta ni por su fe ni por su forma de educar. Hay gente que, un ejemplo, yo acepto por la fe, porque tienen mi misma fe, pero no tienen una educación para nada. Entonces yo no tengo por qué estar aguantando, aunque tengamos la misma fe, la falta de educación que tienen, un ejemplo. Entonces, ¿cómo hemos crecido? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Lo vamos a hacer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres? Un ejemplo, dijimos que el significado de gracia significa benevolencia, significa favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Es una muy buena educación, es honra o alabanza que una persona recibe o dedica a otro. ¿Por qué? Porque de repente, wow, qué lindo es tratar con gente linda, con gente educada, respetuosa, te dan gana. Hay gente que vos la ves y con solo verla te alegra el día. Porque eso es la gracia. Y para hallar gracia tiene que haber en una persona educación. Tiene que ser una persona, cuando una persona es servicial, son los buenos modales que tiene una persona. Una persona que lo que hace, lo hace con su corazón. Es importantísimo eso. ¿Y qué significa
benevolencia. Y la benevolencia significa simpatía y buena voluntad en el trato con las personas. ¿Cómo tratamos nosotros a las personas? ¿Cómo tratamos? ¿Somos simpáticos? ¿Somos antipáticos? Hay cristianos que son muy buenos cristianos porque van a la iglesia y no fallan nunca, pero son re antipáticos. Yo me acuerdo una vez, en un viaje misionero, fuimos a un centro telefónico. En aquel entonces, en el país que visité, se le llaman locutorio. Y llegamos para hacer una llamada, necesitaba llamar a los Estados Unidos. Y la forma de hacerlo era yendo a estos sitios de servicios telefónicos llamados locutorios. Y había una señorita atendiendo en la recepción. Digo, señorita, necesito una cabina para llamar. Y estaba malhumorada, era temprano en la mañana, no hacía mucho que había abierto la tienda, muy malhumorada. Y bueno, ahí me da la cabina, voy y hablo. Cuando vengo a pagar, le digo, señorita, acá está, ¿me puede decir cuánto es? Malísimamente malhumorada. Y le digo, uy, señorita, disculpe, pero se me hace que usted anoche, antes de acostarse, tomó un vasito de vinagre y cuando se levantó desayunó chupando un limón. Porque estaba amargadísima, estaba con un carácter putrefacto. Hay gente que no tiene gracia, o sea, no tiene educación, no tiene modales. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y los hombres. Es algo un conjunto, no dice para con Dios y para con los hombres, porque si no estaría separado. Y el versículo bíblico dice que Jesús crecía para con Dios y los hombres. Es un conjunto. Cuando vos creces en gracia para con Dios, automáticamente, aunque el mundo te rechace por tu fe, no pueden negar que en ti hay buenos modales, que en ti hay buena educación, y en que en ti hay gracia. Porque, un ejemplo, a mí hay personas que no me aceptan por lo que yo creo. Y me dicen, yo no comparto su fe, no comparto su creencia, su doctrina, me dicen, pero usted me cae muy bien. Y es así. Hay gente que yo no comparto la fe de ellos. Yo no comparto las doctrinas que ellos tienen. Pero me da gusto sentarme a tomar un café con ellos porque son educados, porque son respetuosos, porque han hallado gracia. Muy importante eso, ¿eh? Y nosotros, los cristianos, tenemos que entender eso, que gracia, benevolencia, significa simpatía, buena voluntad en el trato con las personas. Ser bondadoso, una persona bondadosa, benigna. Qué buenachona que esta persona, qué buena que esta gente. Da gusto tratar con esa gente, gente linda, bondadosa, servicial, humana. Hay gente que es humana, que está siempre extendiendo su mano al necesitado, más allá de quién, haciendo el bien sin mirar a quién, como dice el dicho, ¿no? Que son generosos, personas que siempre están al pendiente, gente que están ahí, no pueden negar esa benevolencia, esa gracia. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, porque mirá, esos doctores de la ley que estaban allí quedaron, wow, con Jesús. Me imagino que no solamente estaban viendo un niño de 12 años, con la estatura de un niño de 12 años, que conocía las Escrituras y qué bien educado. Qué bien educado. Perdón, pastor, estoy viendo aquí una definición aquí en la Biblia de la gracia. Gracia como manera o acción espiritual, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Así es. Merecer, aprobación, aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozoso, gracia, gratitud, mérito. Así mismo es.
Esa es gracia, eso es tener gracia. Estar alegre, feliz. Así es, así es. Y Jesús crecía en gracia para con Dios. Sí. ¿Y qué es con? ¿Qué significa con Dios? La palabra con significa modo o manera. Hay un modo y una manera de hallar gracia para con Dios. Tengo que tener una manera, un modo. ¿De qué modo yo le caigo bien a Dios? ¿De qué modo yo hallo gracia para con Dios? ¿De qué modo yo hallo gracia para con los hombres? ¿De qué modo? Es muy importante. Modo, manera, relación con una persona en compañía de alguien. En compañía de alguien. Relación, comunicación con otra persona. Jesús mantenía comunicación con Dios. Estaba en compañía con Dios. Jesús tenía relación con Dios. Y ese era el modo, la manera que Él halló gracia para con Dios. ¿Cuál fue el modo que Jesús, o cuál fue la manera con la que Jesús halló gracia para con Dios? Lo hizo a través de estar con Dios. Se adhirió a Dios. Permaneció con Dios. Tuvo una relación, una comunicación con Dios. Es imposible que tú halles gracia. Te puede caer bien una persona, para que halles gracia es otra cosa. Hay gente que a mí me cae bien, pero no hallaron gracia conmigo. Eso es así. Hay gente que a mí no me cae bien, pero hallaron gracia. ¿Ves? Entonces, es muy importante. Nosotros tenemos que hallar gracia con Dios, permanecer con Dios. Y es imposible que si vos no permaneces con Dios le caigas bien, porque no se van a conocer. Es imposible caerle bien a alguien, tener gracia con alguien si no permanecemos con esa persona, si no estamos ahí conociéndonos siempre. Y Jesús halló gracia para con Dios. Y lo logró a través del modo y la manera de tener una muy buena relación, al punto de que los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar como tú oras. Yo creo que los discípulos observaron el modo, la relación, la manera que Jesús trataba al Padre. Y en la manera en que a ti te tratan es como la gente halla gracia. Hay gente que no nos trata bien. ¿Y cómo haya gracia esa gente para con nosotros? Pero cuando la gente te trata bien, pues hallas gracia. Hallas gracia. ¿Ves? Es muy importante hallar gracia para con Dios. Pero también Jesús halló gracia para con los hombres. Un ejemplo. Amén. Hallar gracia para con los hombres. Crecer en gracia, escucha esto, crecer en gracia ante Dios y ante los hombres es plantarse, como agarrar una planta y plantarla, a eso llamo plantarse. Hallar gracia para con Dios y los hombres es plantarse, sembrarse uno mismo como amigo de Dios y las personas. Nosotros nos estamos sembrando. Porque nosotros queremos caerle bien a todo el mundo, pero no nos sembramos, no nos plantamos, no nos entregamos, no nos damos. Siempre tiene que ver. Yo recuerdo una vez un amigo, un joven que se acercó a mí y hizo una amistad. Y yo me acuerdo que él tenía muchos faltantes. En aquel entonces yo vivía en Argentina, tenía mi propia empresa. Y me había caído bien, me acuerdo, sus padres humildes, trabajadores, él con muchos deseos, sueños. Yo le llevaba unos tal vez 5 o 6 años más a él. Y me acuerdo una vez lo llevé a una tienda, le compré unos trajes porque un día me dijo: me gustaría vestir como vos. Entonces yo lo llevé a una tienda, le compré trajes, lo vestí, lo puse a trabajar en mi empresa. Y a los meses viene y me dice: ¿sabes qué? No podemos ser más amigos. Digo: ¿qué pasó? Me dice: pasa que yo me puse una meta que si en tanto tiempo no conseguía X cosa de esta amistad, yo no podía seguir adelante. Le digo: yo pensé que vos venías por la amistad, pero tú venías por lo que querías conseguir. Hay gente que a veces se acerca a nuestra vida porque quiere conseguir algo. Hay gente que quiere venir a conseguir algo.
Y cuando no lo consigue en el tiempo que consciente o inconscientemente se lo determinó, te dice, goodbye, see you later. Nos vamos, me voy. Es imposible conseguir algo si vos no te plantás, si vos no te sembrás. Y plantarse y sembrarse, hay plantas que vos las sembrás y no cosechás a los 2 días. Tenés que cultivar, regar, cuidar, hasta que ese árbol crece. Y bueno, para hallar gracia delante de Dios, con Dios y con los hombres, tenemos que aprender a plantarnos, a sembrarnos. Si vos querés hallar gracia para con Dios, y no crea que haciendo 2 o 3 cositas para Dios ya le caímos como anillo al dedo hoy, que somos la divina pomada. No creamos que porque hagamos 2 o 3 cositas para Dios, Dios ya se la creyó. Para caer en gracia para con Dios, tenemos que aprender a sembrarnos y entregarnos, plantarnos en Dios y que Dios vea que estamos serios con Él. Lo mismo para caerle bien a la gente, para caer en gracia para con la gente. Y vos te tenés que sembrar en la amistad. Te tenés que sembrar, plantar en esa amistad con esa persona y mostrar. Un ejemplo, una vez a mí me dijeron, puede que sea verdad o no, pero lo leí y me dijeron que vos para ganar una persona musulmana, un ejemplo, un cristiano para ganar a un musulmán, y no lo gana a un musulmán con una prédica de 5 minutos y venir y repetir la oración que yo te tengo, la oración del penitente. No, para ganar una persona que tiene la creencia de que su Dios es más grande que el tuyo, vos tenés que demostrar que el tuyo es grande, más grande que el de él. Es como si a nosotros nos vinieran a querer venir a cambiar de religión y a nosotros nos tendrían que mostrar que el Dios que tienen es más grande que el nuestro, y eso es imposible, pero hay gente que lo intenta y obviamente no lo logran. Pero ahora muy bien, si vos querés ganar el corazón de una persona y la gracia para una persona, no lo vas a lograr en 2 días. No lo vas a lograr en 2 días. Pero Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y tenía 12 años de edad. Y así fue creciendo Jesús. Y le caía bien a la gente, no por ser Dios, sino porque era un buen hijo, un buen amigo, una buena persona. De hecho, cuando Jesús fue invitado a las bodas de Caná de Galilea, no fue invitado como el Mesías porque todavía no se había declarado como tal. Pero lo invitaron porque era un buen amigo, un buen vecino, un buen hijo, una buena persona. Halló gracia. Halló gracia. Qué tremendo, ¿no? Que nosotros hallemos gracia para con Dios y los hombres, Raúl. Amén. Tenemos comentarios de Víctor Ochoa desde Santo Domingo, de los Chilas. Los estoy viendo. Bendiciones. Está allí en Ecuador, Víctor. Un abrazo grandote. Que Dios te bendiga, Víctor. ¿Qué nos dice Víctor? Nos vemos muy pronto. Te tomo la palabra, Víctor. Te tomo la palabra. Tengo ganas de darte un abrazo bien grandote, Víctor, a ti y a Lidia. Tenemos comentarios de Ángel Salinas, que Dios lo bendiga, pastor. Proverbios 4, 5, 6. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y ella te conservará sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Tremendo, gracias, mi hermano Ángel Salina. Y la palabra nos está diciendo que adquiramos sabiduría e inteligencia. Pues yo conozco gente que tiene tantas cosas y son de brutos, disculpen la palabra, por favor. En serio, hay gente que tiene un montón de cosas, pero de sabios no tienen, y de inteligencia no tienen nada. Tienen golpes de suerte. Nada más, golpes de suerte. Pero la Biblia dice, adquiere sabiduría, inteligencia, serás sabio, te guardará, te cuidará. No es el carro, no es la casa, no es la gran congregación, no son los equipos, no son las posesiones.
las que nos van a hacer crecer en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Hay gente que dice, mira cuánto amigo tienes. Y lo tenés porque tenés un montón de cosas. Porque amigos son amigos en las buenas y en las malas, ¿eh? Porque hay gente que se ha quedado sin nada y se quedaron hasta sin amigos, porque esos no eran amigos, estaban ahí no porque éste haya hallado gracia, sino porque tenía para pagar la carnita asada, el pisto y un montón de cosas más. No sé en qué lenguaje me salió eso lo del pisto. Ahí me hacen saber de en qué nacionalidad lo dije. El otro día en el chupe, qué sé yo. Un montón de términos por ahí. Los amigos están mientras todo esté bien, pero los amigos están en las buenas y en las malas. Entonces, un ejemplo, esta palabra que Proverbios, repetimos Raúl, Proverbio, para que la gente lo tenga presente y lo busque, que nos dijo Ángel Salinas. Proverbios 4, 5 y 6. Por favor, lean Proverbios 4, 5 y 6. Tremenda palabra. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios y tremendo. Proverbios 4, versículos 5 y 6. Entendamos esto. Tenemos que hallar gracia para con Dios y los hombres. Y la amistad, déjame decirte algo, la amistad con Dios y la amistad con los hombres, eso de hallar gracia con Dios y los hombres, es un regalo recibido, una compensación, un regalo, un pago, una compensación por haber y saber ofrendar el propio amor y saber acoger, agarrar el amor venido de la otra persona. Eso es amistad. Una amistad es un regalo, una amistad con Dios, una amistad con la gente, el caer en gracia con Dios. Cuando vos caes en gracia a Dios, ya sos amigo de Dios. Cuando vos le caíste en gracia a alguien, vos ya sos amigo porque te quieren. La gente que a mí me ha caído en gracia y se transforman en mis amigos, porque vale la pena. Y los que me han hecho sus amigos porque he hallado gracia. Yo recuerdo una vez un hermano en California empezó a acompañarnos, salíamos los miércoles un grupo de ministros a comer y una vez fue invitado un hermano y después de un par de semanas este hermano me dice, Pastor Claudio, yo quisiera ser amigo suyo como usted es amigo de los otros hermanos. Y le dije, ¿en serio? Sí. Entonces, celo, le dije. Celo, sé amigo. ¿Y cómo se hace? Me dijo. Es entregándose el uno al otro. Es sembrarse. Es plantarse. Es saberse dar y saber recibir. Es saber dar el amor y saber recibir el amor de la otra persona. Y si vos querés ser amigo de Dios y caer en gracia, haya gracia para con Dios, haya gracia para con los hombres. Y vas a ver que cuando vos halles gracia, siempre, de una forma u otra, a pesar de la distancia, a pesar de las ocupaciones, siempre va a haber un contacto. Eso es gracia, la gracia de Dios. Y la amistad se logra, esa amistad con Dios y los hombres se logra. Y es como un regalo recibido, como una compensación por saber ofrendarse. Te tenés que saber ofrendarte, tenés que saberte dar. Tenés que saber dar tu propio amor, eso que tenés por la otra persona. Y saber recibir lo que la otra persona te está dando. Porque lo que te están dando, lo están dando con el corazón. Crecer en gracia para con Dios y los hombres es permanecer en el amor, tal como nos enseñó Jesús en su palabra. Eso es importante. Crecer en gracia para con Dios y los hombres es permanecer en el amor, como Jesús nos enseñó en su palabra. Pasa que nosotros queremos hallar en gracia a Dios, pero amarlo a nuestra manera. Y no se puede amar a Dios a nuestra manera. Se ama a Dios como lo dice la palabra.
A veces uno quiere hallar gracia con la esposa y dice, yo te amo como yo sé. No. Tú no puedes amar a tu esposa o a tu esposo como tú sabes o como tú quieres. Tú también tienes que aprender a amar como la otra persona espera que tú le ames. Bueno, yo te abrazo como yo sé. También la otra persona espera que tú le abraces como ella espera o él espera que tú le abraces. Acordate que amar es aceptar a la otra persona como es. Pero amar también es cambiar por esa otra persona que nos ama como somos. El amor es una entrega mutua. Siempre lo digo eso. Amar es amar a la persona tal como es. Bueno, si tú me amas, me tenés que amar como yo soy. Y es verdad. Pero si la otra persona también ama, tiene que cambiar por la otra persona que lo ama como es. Porque que nos amen no significa que yo tengo que quedarme como ser y ser un inaceptable, comportarme como cualquier cosa. No, la gente me ama como soy y como yo los amo, voy a hacer un esfuerzo enorme por cambiar. Es así el amor. Y Jesús crecía en sabiduría. Por favor, si hemos venido creciendo, hemos crecido mal, es tiempo de crecer bien. Si hemos venido creciendo mal, es tiempo de crecer bien. Y si vamos a empezar a crecer, hagámoslo bien. Crezcamos en sabiduría, preparémonos en la palabra. Preparémonos en la palabra. Preparémonos en el conocimiento, seamos sabios. Nos lo decía nuestro hermano Ángel Salinas recién en Proverbios 4, 5 y 6. Por favor, crezcamos en sabiduría, en inteligencia. Seamos inteligentes a la hora de hacer las cosas. Preparémonos, capacitémonos. Yo nunca vi un enfermero improvisado. Un enfermero para entrar a tratar los enfermos en un hospital se tiene que preparar. Yo nunca vi un médico que vaya a atender enfermos sin prepararse. Los que lo han intentado están presos. Yo recuerdo ya hace como unos 10 años atrás, un muchachito de unos 19 años aquí en el norte del condado de Palm Beach se había rentado hasta unas oficinas y tenía empleados. Y supuestamente él era médico y tenía pacientes. Pero como nunca estudió medicina, cometió mala praxis y lo denunciaron. Y cuando lo denunciaron, investigaron y no había estudiado en ninguna universidad, pero había falsificado sus títulos, sus credenciales, todo lo había falsificado. Increíble. Sin embargo, hay pastores, ministros, que también tienen iglesias, congregaciones y un montón de cosas y cometen mala praxis porque nunca se prepararon. Se conformaron con que Dios los llamó. Y escuchen esto, a quien Dios llama, Dios prepara. Y Jesús, siendo Dios, abandonó su condición de Dios y se hizo hombre y se preparó. Se preparó. Y cuando llegó el momento, se manifestó como el Mesías. Se preparó porque en condición de hombre tenía que enfrentarse en un mundo gobernado por Satanás. Preparémonos, porque este mundo lo gobierna Satanás. A nosotros nos gobierna Dios, pero este mundo, las reglas de este mundo, las leyes de este mundo, las gobierna Satanás. Y mira cómo te digo, y disculpa que entre en política, a lo mejor sea cosa para otro programa, pero un ejemplo. El Partido Demócrata de Estados Unidos se está dando golpes de pecho de dolor porque el presidente Donald Trump ordenó un ataque en cuyo ataque muere un alto mando del ejército iraní. Se golpea el pecho el Partido Demócrata porque mataron, porque asesinaron, así dicen ellos, asesinaron
Y lo he escuchado de muchos cristianos y pastores diciendo que el gobierno de los Estados Unidos mandó a matar, a asesinar al comandante del ejército iraní. Pero no dicen nada, ni golpecito de pecho se dan, ni golpecito de pecho se dan por el tema del aborto. No, hay que abortar. Vamos a apoyar el aborto. Vamos a abortar porque hay derechos humanos. Y pastores no salen a decir nada, ¿eh? No salen a decir nada de eso. Es que estamos en un mundo gobernado por Satanás, pero tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos, capacitarnos y crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Como iglesia, como ministros, crezcamos en sabiduría, crezcamos como congregación, en estatura, no sé si cantidad, pero en estatura, de pie a cabeza. Crezcamos nuestra estatura para con Dios, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Porque ese tiene que ser la meta, el objetivo, la ambición, si se le puede decir, de una congregación, de un siervo de Dios. No es tanto crecer en número, sino como congregación y ministros, siervos, crecer a la estatura del varón perfecto. Y estatura es de medida de pie a cabeza. No es que tanto yo me expando. Yo quiero crecer. Quiero crecer en sabiduría, en estatura, llegar a la estatura del varón perfecto. Y si yo llego a la estatura del varón perfecto, he hallado gracia para con Dios y para con los hombres. Muchas gracias. No sé si tenemos algún mensaje más. Gracias, Raúl, por acompañarnos en esta mañana. Amén, pastor. Damos gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta preciosa mañana. Que Dios me los bendiga. Y si cuando nos pregunten cómo hemos crecido, cómo estamos creciendo y cómo vamos a crecer, que nuestra respuesta sea como Lucas capítulo 2, verso 52. Un abrazo grande, que Dios me los bendiga, como decimos siempre. Chao, chao. Radio Kairos 2020, la palabra de Dios con un sonido fresco, actual, práctico y relevante. Tú tienes que estar aquí. Radio Kairos 2020, viviendo el tiempo y la visión de Dios. Ingresa a www.radiokairos2020.com, busca el botón donar, haz clic y haz tu donación. Tu apoyo ayudará a hacer la diferencia en muchos de habla hispana, en el mundo entero. Sé parte, súmate y juntos vamos por más. La Iglesia Casa de Esperanza te invita a sus reuniones. Martes 7:30 de la noche, coyuntura familiar, servicios en los hogares. Jueves 7:30 de la noche, estudio bíblico, y domingo a las 6 de la tarde, servicio de alabanza y adoración, un encuentro con Dios. Iglesia Casa de Esperanza, 6863 South Congress Avenue en Lake Worth, 33462. Más información, 561-931-1111 y www.mccrr.org. Una invitación de los pastores Claudio y Linda González.